Le quiero hacer algunas preguntas para comenzar este tiempo. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Padre amoroso? ¿Es acaso un exigente castigador? ¿Un ser con autoridad que te impide hacer lo que te agrada? ¿Qué es Dios para ti? Vamos a estar meditando en su palabra y les invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5. Estuvimos viendo el domingo pasado los primeros versículos del capítulo 5 de Romanos. Los invito a considerar hoy versículos del 6 al 11. Dice así: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Muy bien, como saben, estamos viendo el libro de Romanos, no todos los domingos, pero sí algunos salteados. Y bueno, para hacer un brevísimo repaso, resumen de lo que venimos viendo hasta ahora, estuvimos viendo que en el Evangelio está el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Es necesario el Evangelio porque la ira de Dios, por causa del pecado del hombre, se ha revelado y Dios ha manifestado y revelado su ira. Esa ira es un llamador para nuestro arrepentimiento, del cual, por lo que no hay acepción de personas delante de Dios. Dios va a ser en su justo juicio totalmente imparcial. Y tanto judíos como gentiles hay una acusación señalando el pecado. Y ante esto no hay ninguna religión que valga, ni siquiera el judaísmo hace una justificación para el hombre. La única justificación es a través de la gracia de Jesucristo. Y nuestra fe en Cristo nos es contada como justicia, a la manera de que lo fue Abraham. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación, y en el capítulo 5 de Romanos estuvimos viendo entonces que el tipo de relación que tenemos ahora con Dios nos dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y también nos gloriamos en las tribulaciones. También nos dice que la esperanza que tenemos no nos avergüenza, como otras esperanzas pueden haber en el mundo y en otras creencias, porque el amor de Dios ha sido derramado en abundancia en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, así que entonces, versículo 6, empezamos a considerar esta porción ahora. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pensando en esto, tenemos argumentos que Dios nos da para esperar confiadamente, porque nos hablaba de la esperanza anteriormente, ¿no? La esperanza. Y pensando en la esperanza, la esperanza puede ser como un buen final, como para decir, si vieron los cuentos de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre, pero ¿cómo vivieron felices para siempre? No preguntes, vivieron felices para siempre. Está entonces la esperanza, y si fuera eso suficiente, no habría más, se terminaría ahí. Pero sin embargo sigue. Es decir, nos da argumentos, razones para esperar, pero para esperar confiadamente. Y eso me lleva a pensar de que en nuestra vida cristiana, nosotros, los hijos de Dios, a veces tenemos miedos, a veces tenemos dudas,
Somos seres humanos. Y en este versículo se reconoce tácitamente esto. Y nos da razones, motivos para afianzarnos en la convicción y la certeza de la palabra de Dios. Y esto lo vemos por la palabra que dice porque. Y nada nos puede dar esperanza, certeza, estar arraigado y firme como la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, como recién pensábamos, es como esa semilla. Y es buenísimo pensar en la palabra como una semilla. El sembrador sale a sembrar y siembra y esparce la semilla. Y si uno considera una semilla, es muy diferente a un árbol. La semilla uno la puede poner en un estante ahí y ahí la va a tener, no va a pasar nada. Pero si una semilla, y por ejemplo mis padres me regalaron la semilla de un árbol de palta, que es una cosota así, ¿no? Una semillota es, y me dieron instrucciones, me dijeron, bueno, tenés que ponerla en agua, pero no que la tape toda y que reciba sol y que esté ahí. Entonces yo obedecí las instrucciones y la puse en un vaso ahí, ¿no? Hice todo lo que me dijeron y esperé. Y milagrosamente empezó a brotar una preciosa plantita de ahí. Y eso me lleva a pensar en el agricultor. El agricultor, ¿cómo hace para cosechar, para tener su cosecha? ¿No? Sabe que tiene que hacer unas actividades, muchas cosas se tiene que hacer. Tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar la buena semilla en el tiempo adecuado, porque no siempre, no se puede sembrar cualquier cosa en cualquier momento, hay momentos para cada cosa. Eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y a veces a los golpes. Pero hay toda una sabiduría, un conocimiento ahí. Y después, bueno, regarla en forma adecuada y sobre todo esperar. Porque con eso que él hace no puede producir lo que solo Dios hace, que es esa maravilla que de esa semillita, algo que uno si lo mirara microscópicamente no pasa nada, está muerto, no hay un crecimiento. Pero empezar con ese crecimiento que termina brotando y termina siendo un árbol, y quizás un árbol enorme. Bueno, esto es lo que solo la palabra de Dios puede hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Afirmarnos en Él para que nuestra vida quizás salga de esas dudas, de esas situaciones en que a veces estamos, para poder estar firmes y arraigados en Él. Y este versículo nos llama a pensar en el pasado, porque dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y una rememoranza del pasado. ¿De qué debilidad está hablando acá? No una debilidad física, sino una debilidad en cuanto a debilidad para obtener la justificación. Aquello que, solamente alcanzamos por la fe. Justificación es, como ya veníamos hablando en el libro de Romanos, no es el ser declarado inocente, porque jamás podemos llegar a ser inocentes nosotros, sino el recibir, el que se nos sea acreditada la justicia de otro, la justicia de alguien más, la justicia de Cristo. La justicia de Cristo nos es acreditada a nosotros. Nuestro pecado es cargado en Él y nosotros recibimos su justicia. Eso es la justificación. Y eso es a través de la fe. Entonces, cuando no podíamos hacer nada, cuando éramos débiles, en tal sentido, nada podíamos hacer para alcanzar ese estado de justificación, y teníamos esa acusación y por lo tanto la ira de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, separados, sin posibilidad de hacer nada al respecto, dice que de ese estado de debilidad allí nos rescató el Señor. Y nuestra escala humana es
diametralmente opuesta a lo que es la escala de Dios, la escala divina, ¿no? Y está bueno considerar eso para resaltar lo que se nos está diciendo acá, que éramos débiles e impíos. ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros miramos la gente y la catalogamos, fácilmente ponemos cartelitos. Y bueno, tenemos los exitosos y los no exitosos, los que tienen dinero y los que no tienen dinero, los que tienen fama, poder y los que no lo tienen, y dentro de los que lo tienen, ¿en qué medida lo tienen? Por ejemplo, en Santiago 2.2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Esta situación que nos plantea Santiago, ¿no nos podría pasar a cualquiera de nosotros aquí? Si viene, capaz que alguno tiene algún tema con respecto a los ricos y diga, este es rico, ¿no? Pero bueno, si viene alguien con buena vestimenta, con un buen perfume, pero no con una actitud arrogante, sino bien, gentil, y si todavía más, quizás hasta es capaz de, no sé, invitarte a algo, pagarse una vuelta con algo, bueno, ahí ya está, ¿no? Firmamos, ¿no? Todos firmamos ahí, ya está. Recibido, bienvenido, un abrazo. Compramos, por decirlo así. Ahora, si viene alguien andrajoso, maloliente, difícil acercarse a una persona así, ¿verdad? Capaz que con una actitud media hosca, ¿no? Media como que... A todos nos pasaría, creo, eso, ¿no? Bueno, en esta metáfora de la vestimenta, de la ropa, nosotros éramos como el pobre. Nuestra ropa moral estaba rotosa, maloliente, y no había nada que Dios pudiera ver en nosotros como para decir, este es agradable para mí. No había absolutamente nada. Estábamos como ese pobre, ¿no? Digno, miserable, como ese miserable. En esa situación, con esas ropas de pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, así, en esa situación. Gloria para Él, a su nombre. Y lo engrandece, lo manifiesta más, versículo 7, porque dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es una contraposición con la abnegación humana. Abnegación, esa capacidad del hombre de, bueno, que algunos hombres tenemos o tienen, de poderse sacrificar de alguna manera su derecho por otro. Y bueno, esto lo hace como, ¿vieron los diamantes que lucen mejor su brillo y su hermosura en un terciopelo negro? Bueno, esa contraposición es la que queremos hacer acá. Y alguien puede sentirse fascinado por otra persona, puede entregar tiempo, dinero, por alguna causa que considere buena. Podemos seguir humanamente a una persona que consideramos justa o buena, como dice acá, y hay muchas personas, millones que lo hacen en el mundo, consideran buenos, por ejemplo, Confucio, Mahoma, Buda. Ahora, dar la vida, una cosa es dar tiempo, guardar cierta religión, pero dar la vida. ¿Qué más se puede dar además de la vida? La vida es lo máximo que se puede dar, lo máximo posible. Capaz que si uno piensa en dar la vida, capaz que nosotros los que tenemos hijos diríamos, bueno, por mis hijos sí daría la vida, por mis hijos sí. Capaz que por mis hermanos, si empezamos a mirar, bueno, por mis padres ahí, y ya empezamos a, primos, tíos, bueno, ahí ya, no sé si tanto, si ya conocidos, ahí ya como que no. Bueno, pero ¿quién daría
la vida por el enemigo, por aquel que te hirió, que te avergonzó, que te escupió en la cara. Nadie, ¿verdad? Nadie en su sano juicio daría la vida por el que lo aborrece. Versículo 8, y acá está el diamante que Dios nos muestra, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra, Dios muestra. En primer lugar, Dios quiere mostrar. Por lo tanto, si Dios quiere mostrar, tú y yo debemos de mirar lo que Dios quiere mostrar. ¿Y qué es lo que Dios quiere mostrar en esta mañana? Bueno, en primer lugar, para dos tipos de personas, para los que somos de Cristo y para los que no hemos dado la decisión, el paso de recibir a Cristo, lo que la Biblia llama perdidos. Para los dos, Dios quiere hacernos ver el amor de Dios. Mira el amor, considera el amor de Dios por nosotros. El Señor quiere que nuestro ser interior esté afirmado en su amor, no en otra cosa, que tu esperanza y tu seguridad estén firmemente arraigadas en ese hecho inmutable del amor de Dios por ti. No solo a nivel individual, porque en este caso no dice que Dios murió por mí, no dice por mí, dice por nosotros, dice por nosotros. Y eso hace pensar en que Cristo quiso ganar un pueblo. No podemos tomarlo para nosotros, para una persona en exclusividad, sino que debemos de considerar que así como Cristo murió por mí y me ama a mí, también ama ¿a quién? A mis hermanos. A mis hermanos. Ese es el amor y la gracia compartida, el privilegio que tenemos todos, compañeros en esta gracia, compañeros en ser receptores del amor de Dios por nosotros. Pero también, dentro de ese nosotros, cada uno puede y debe considerar que yo también estoy ahí. Yo también estoy considerado en ese amor. Y dice, siendo aún pecadores. Es decir, no dice que Él sabía que nos iba a rescatar de la porquería en que vivíamos y que iba a transformar nuestra vida y que una vez transformados nos iba a amar. Y entonces, como estábamos transformados y ahora le servimos y le queremos agradar y tenemos temor de Dios, bueno, entonces nos ama ahora. No dice eso. Dice que estando ahí, en esa posición de bajeza, ahí nos amó, siendo aún pecadores. El máximo sacrificio de la persona más importante que pisó esta tierra, de Jesucristo. Esa es la muestra de amor, la máxima muestra de amor de todos los siglos y edades, la que se ha hecho por nosotros. Es casi incomprensible esto, que Dios lo haya hecho, que Dios haya entregado lo máximo que tenía, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, por nosotros. Y esto también es un llamado para la salvación, para los corazones duros, para nuestros corazones. Porque qué cosa más enternecedora que escuchar de ese amor de Dios. Porque nosotros los pecadores somos duros muchas veces, y lo fuimos, ¿verdad? Y capaz que, pensando, ¿no? Capaz que alguien esta mañana se siente un indigno pecador. Bueno, lo eres. ¿Sentís que no mereces el favor y el amor de Dios? Es verdad. Ahora, ¿te sentís demasiado lejos de toda redención y del alcance del amor de Dios? Eso no es así. Porque el amor de Dios te alcanza igual.
donde estés, donde estás. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. El versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto habla de un estado actual de seguridad. Hay lugar para creer que siendo hijo de Dios, Dios es un Dios enojado, es un Padre enojado que mira con severidad, que está buscando tu falla para castigarte, para tirarte la maldición encima. Quizás pueda ser el sentimiento de muchos de la cristiandad hacia Dios, pero no es así, no es así. Porque ese Dios que nos amó, estando nosotros en ese estado de bajeza y de pecado, nos sigue amando ahora. Y ahora estamos en una posición mejor que la de antes, porque ahora estamos reconciliados. Y no es cierto ese sentimiento que, bueno, que la gracia y el amor de Dios es solamente para el pecador o sea, cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, es verdad. Y Dios deja la 99 para buscar la que se perdió, también es cierto. Pero no es cierto de pensar de que, Dios ama solo al perdido y el que ya está en el redil, ya está, pobrecito, que se embrome. No es así, no es así. Estás en el redil, estás en una situación mejor que la anterior, porque estás reconciliado. Sos hijo de Dios y estás reconciliado. Dice, mucho más, versículo 9, mucho más. Dice que seremos salvos de la ira por medio de Él. Estamos en un estado mejor y no peor. Pregunto, ¿tiene diferencia para ti el ser hijo de Dios? Debería ser que sí, con total convicción. 1 Corintios 3:17 dice, por ejemplo, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y este es el sentir de Dios como Padre hacia el templo de Dios, que somos nosotros, que somos sus hijos. Y entonces tenemos una posición mucho mejor que la anterior. Ahora, habla de vuelta de la ira de Dios. ¿Vieron qué dice? Seremos salvos de la ira. ¿Y por qué dice de vuelta de la ira? ¿Por qué nos trae de vuelta a pensar en la ira de Dios? Bueno, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque ese Dios es fuego consumidor. Y Dios sigue, como dice, airado contra el pecado y contra el impío todos los días. Es decir, Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso nos llama a tener una actitud reverente ante Dios, a considerarle, a tenerle respeto, a mostrarle amor en obediencia, sabiendo que Cristo es eficiente y suficiente para librarnos de esa ira. Somos salvos de esa ira porque Cristo vive. La razón de que somos amados y que somos salvos de esa ira nuevamente no es lo que llegamos a hacer. No es que ahora tenemos un ministerio, de que ahora buscamos agradar a Dios, de lo que por la gracia de Dios somos, no es por nada de eso. Es por la intermediación de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por lo tanto, Cristo es
nuestro mediador. Cristo es nuestro abogado y Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Al tiempo presente, para ahora, para los hijos de Dios. En el tiempo presente, ahora dependemos de su vida. Somos salvos y seguiremos siendo salvos por su vida. Esto no es una excusa, luego lo va a decir en el capítulo 6, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, entonces ya está, ¿no? Si es así, soy salvo, bueno. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo, ¿no? No es así, de ninguna manera. De ninguna manera. Santiago también pregunta, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? No. No es para el que tiene esa postura de, bueno, yo tengo fe, pero en realidad no tomo ni en serio a Dios, no me importa mucho. Esto no, esto es para el Hijo de Dios que realmente, sinceramente, quiere agradar a Dios. Que en realidad es una actitud que deberíamos de tener todos. Todos los que conocemos a Dios como Padre y al Salvador, deberíamos tener esta actitud. Sencillamente, tomar en serio a Dios, tener temor de Dios, conocerle y quererle sencillamente agradar. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de impecabilidad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un corazón que tiene realmente un sentimiento sincero, una intención sincera de buscar a Dios y buscar de Dios. Eso todos lo deberíamos tener porque depende exclusivamente de nosotros. Bueno, para los hijos de Dios, así tengamos confianza. Cristo es nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote. Y la vida cristiana no es para vivirla legalistamente con temor. Porque podemos pensar, bueno, entonces es complicado si tenemos esa imagen de el padre castigador. No, terminaríamos haciendo un legalismo de nuestro cristianismo. En cambio, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, esta expresión que significa papá o papito. Sí, con respeto a Dios, como habíamos dicho, ese Dios que fue consumidor sobre las dos cosas, pero también esa calidez de relación entre nosotros y Dios como un papito, como un padre bueno. Entonces, conservemos esa frescura de la gracia de Dios que teníamos al principio, cuando le conocimos. Y caminemos en humildad y no en orgullo, porque en el orgullo está la amenaza, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Cuando nos enorgullecemos y nos creemos algo, bueno, ahí Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice, nos gloriamos en Dios. Y antes había dicho, ¿se acuerdan el domingo pasado que estuvimos viendo? Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos en las tribulaciones también. Y ahora dice, nos gloriamos en Dios. Y uno dice, bueno, ¿había necesidad de poner esto? Sí. Cuando vos parece que algo está colgado, tenés que prestarle más atención porque hay una explicación y hay una aplicación. Ese gloriarnos en Dios significa alegrarse con alabanzas. Alegrarse con alabanzas.
y engrandecer a Dios por su gracia. Eso significa gloriarse. Es algo que está lejos de la vanagloria, lejos de sentirse, mirá lo que soy yo soy crack. No, no es eso. No es eso. Es alegrarse en Dios, por lo que Dios es, por lo que Dios hizo. De manera que nos podemos alegrar con alabanzas en Dios mismo. Cumplir lo que dice, lo que está escrito en 1 Corintios 1:31, que dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, puedes y debes engrandecer a Dios por su amor día a día por ti, por el amor que Dios te tiene día tras día. Su amor sigue vigente, su obra sigue siendo eficaz. La intercesión de Cristo es sublime a tu favor. Y tu estado actual, siendo hijo de Dios, es mejor que el del principio. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Se dan cuenta que no dice por nuestro Señor Jesucristo? Dice por el Señor nuestro Jesucristo. Es una sutil diferencia, pero es preciosa la diferencia que hace acá. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro. Es nuestro. Y eso habla de pertenencia. Habla de que tú le perteneces a Él y Él pertenece a ti. A ti, a nosotros corporativamente, a nosotros. No que le pertenecemos como si fuera un objeto, ¿no? Como que fuera un regalo, esto es mío para mí solo, no. Sino que está hablando pensando en esa relación entre Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Y hemos recibido la reconciliación por medio de Cristo. Dos partes que estaban enfrentadas, que estaban enemistadas, que eran enemigos, acérrimos. ¿Y quién iba a ganar? Bueno, el más fuerte. ¿Y quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿Dios o nosotros? Dios, claro. Y se reconcilió, porque Él quiso hacerlo. No porque vos lo hayas buscado, sino que Él te buscó. Él te vino a buscar. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Y lo que se había perdido eras vos y era yo. Cristo vino a buscarte para reconciliarte con Dios. Eso en primer lugar. Y además, una vez que conocimos esta reconciliación, por gracia, mediante la fe, nos hace un encargo. Esa reconciliación que nosotros recibimos, tenemos que llevarla a otros. Lo dice 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y es un ruego que tenemos que hacer, que la palabra de Dios nos deja y que hoy también expresamos a ti. ¿No te reconciliaste con Dios todavía? Te ruego que sí lo hagas. Te ruego. Dios no ruega. Dios manda que todo hombre se arrepienta. Pero nosotros te rogamos, porque conocemos lo que se viene después. Y lo que se viene es el juicio. Y no vas a tener nada, ningún argumento para presentar ante Dios. Vas a tener que agachar la cabeza y recibir su juicio. Por eso recibe ahora, que es el día de la salvación, recibe el perdón, recibe la gracia, recibe el amor de Dios que Dios te expresa en esa cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, Dios estaba cargando en Él tu pecado, para que tú pudieras ser perdonado y ser un hijo de Dios. Entonces, en conclusión, viendo este amor que Dios nos muestra, ¿qué actitud deberíamos tomar nosotros, sus hijos? Una es vivir para Él. Nos lo dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos mueve las entrañas. Eso es lo que dice. Hermano, si el amor de Cristo no te mueve, nada lo podrá mover a ese corazón. Pero quiere a Dios que se mueva ese corazón. Que se mueva ese corazón, ¿para qué? Para vivir como Dios le agrada, para vivir de una manera la que Dios diseñó para ti y para mí, para vivir para Él que murió y resucitó por nosotros. Y también guardar su palabra. Porque todos podemos decir, sí, yo amo a Dios. Pero Cristo nos dejó bien claro quién ama a Dios y quién no ama a Dios. Y lo dice en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el amar a Dios no pasa por expresiones de decir, sí, yo tanto amo a Dios. El amor a Dios pasa por mi obediencia. Mi obediencia. Guardar su palabra. Que su palabra tenga cabida en mi corazón. Y acá se promete que vendremos a Él y haremos morada con Él. Que Dios mismo va a vivir en tu corazón, en tu vida. No hay bendición mayor que esta. Hermano, que Dios bendiga tu vida y que su palabra pueda hacer esa obra que solo la palabra de Dios puede hacer. Amén, que así sea.